Claudio se inclinó lo suficiente para que yo pudiera oler la colonia que usaba para otras mujeres. Su voz era un susurro aguda, ensayada, cruel. Nunca más tocarás mi dinero. Cada palabra resonó como un veredicto a nuestro alrededor. La sala del tribunal zumbaba con un poder silencioso. Sus abogados, su madre, su amante, todos esperando verme derrumbarme. No lo hice. Mantuve mis ojos en la mesa, en el único sobre blanco que descansaba bajo mi mano. Dentro estaba la verdad, esa que no solo arruina reputaciones, sino que quema legados. Él pensó que yo seguía siendo la esposa obediente que pedía permiso antes de gastar un euro. No sabía que la mujer sentada frente a él ya había reescrito el final. Mi nombre es Sofía Blanco y antes de que termine esta audiencia, él aprenderá que el silencio nunca fue mi debilidad. Fue mi estrategia. La sala del tribunal olía a madera pulida y aire frío. La luz de los altos ventanales se derramaba por el suelo, capturando el reflejo de su reloj, uno caro, el mismo que siempre había usado para recordarme quién tenía el poder. Claudio se sentó frente a mí, postura relajada, una sonrisa casi formándose mientras sus abogados revolvían sus papeles. Se inclinó hacia adelante, su voz lo suficientemente baja para que solo yo la oyera. Nunca más tocarás mi dinero. Fue dicho como una cortesía de caballero, pero cortó profundo, atravesando cada humillación silenciosa que había aprendido a tragar. Detrás de él, Elvira cruzó las piernas con lenta precisión, sus perlas brillando bajo la luz. Clara, la asistente quien de alguna manera me había reemplazado en cada habitación a la que alguna vez pertenecí, observaba con cortés satisfacción. Juntos parecían un jurado que nunca pedí. No me inmuté. Mis manos descansaban pulcramente en mi regazo, los dedos entrelazados, de la misma manera que lo habían estado durante años de fingir que todo estaba bien. Pero esta vez, no había temblor, no había miedo. El sobre en mi bolso era pesado, su peso más firme que el latido de mi corazón. Cuando el abogado de Claudio declaró que yo nunca había contribuido ni un céntimo, la mirada de la jueza se posó en mí. Por un breve segundo nuestros ojos se encontraron tranquilos, ininterrumpidos, y en ese silencio, la vi hacer una pausa, lo suficiente para saber que ella también lo percibía. Algo se avecinaba. Durante años creí que mi vida era el tipo que la mayoría de las mujeres envidiaban, un hogar elegante junto al río Guadalquivir, un marido que proveía todo y una sensación de seguridad que parecía impecable desde el exterior. Una vez enseñé marketing en la Universidad de Sevilla. Amaba a mis estudiantes y creía en ayudarles a encontrar su voz. Claudio solía llamar a esa pasión encantadora, hasta el día en que me dijo que ya no la necesitaba. Dijo que quería que descansara. Dijo que me lo había ganado. Y por un tiempo le creí. Pero el descanso se convirtió lentamente en confinamiento. Mi sueldo desapareció en nuestra cuenta conjunta. Mis límites de tarjetas de crédito se redujeron. Y cada compra venía con una pregunta: ¿realmente necesitas eso? Elvira, su madre, tenía una forma de hacer que su control sonara a sabiduría. Ella dirigía la Fundación Esperanza Blanca y me recordaba a menudo que el éxito de su hijo era el orgullo de la familia. Solo necesitas proteger su imagen, decía. Así es como una buena esposa ayuda a su marido. No vi la trampa formarse hasta que ya estaba cerrada. Ya no era una mujer con voz, solo un reflejo del hombre con el que me casé. Fue en mi cumpleaños cuando la ilusión finalmente se rompió. Elvira me entregó una tarjeta de regalo de El Corte Inglés, sonriendo como si fuera una generosidad. Minutos después se volvió hacia Clara, la nueva asistente de Claudio, y le abrochó una pulsera de diamantes en la muñeca. La mirada que Claudio le dio a Clara no era profesional. Era la chispa silenciosa de algo que ya había comenzado. El espejo del comedor nos atrapó a todos. Elvira resplandeciente de orgullo. Clara radiante de victoria. Y yo apagada, pequeña, casi invisible. Esa fue la noche en que comprendí que la perfección en nuestro hogar nunca fue amor. Fue control disfrazado de devoción, y yo había terminado de confundir los dos. Comenzó con algo simple, una pila de papeles dejados descuidadamente sobre la mesa después de que él se quedara dormido. La página superior era un extracto bancario. Un número saltó a la vista, una transferencia de 180.000 euros a Inversiones del Sol de la Noche en Panamá. Cuando le pregunté a la mañana siguiente, sonrió sin levantar la vista de su café.
Es una inversión, dijo. No entenderías el papeleo, el mismo tono que había usado durante años cuando quería hacerme sentir ingenua. Pero yo entendía lo suficiente. Esa tarde, cuando se fue a trabajar, fotografié cada página, las cantidades, las firmas, los números de cuenta. Contaban una historia que él no creía que yo pudiera leer. Cuando los comparé con los registros fiscales de la fundación en línea, encontré el nombre de Elvira listado como la firma aprobatoria. Esa noche en sus borradores de correo electrónico, otra pista esperaba. Un mensaje de Clara. La transferencia de la fundación está completa. Moveremos el siguiente lote el lunes. Solo unas pocas palabras. Pero arrancaron la última capa de negación. Quise llamar a alguien, gritar, contarlo al mundo. Pero en cambio me paré frente al espejo. La mujer que me miraba no lloraba. Estaba calculando. Todo lo que había construido cada noche ayudándole a pulir presentaciones, cada contacto e idea que le había dado. Lo había usado todo para esconder lo que era. En el cajón inferior de mi escritorio encontré un viejo cuaderno de uno de mis estudiantes. En la portada una frase que había escrito hace años durante una conferencia: el conocimiento es lo único que no pueden quitarte. Pasé mis dedos por la tinta descolorida, y por primera vez en años, lo creí. Cuando cerré el portátil, la casa estaba en silencio. El resplandor de las luces de la ciudad se derramaba sobre el río y entraba por la ventana, frío y constante. La verdad ya no estaba en sus manos. Estaba en las mías. Y esta vez sabía exactamente qué hacer con ella. Claudio se fue antes del amanecer, diciendo que tenía una reunión temprano en el banco. La mentira era fácil de detectar. Nunca iba a ningún sitio sin su cargador de móvil. El silencio que dejó atrás se sentía más pesado de lo habitual. Esperé hasta que su coche desapareció por la entrada antes de entrar en la única habitación que él siempre había llamado prohibida. Una vez me dijo que esta oficina era su mundo. Estaba a punto de descubrir qué clase de mundo era realmente. Las persianas estaban medio abiertas, derramando una tenue luz azul por la habitación. El polvo flotaba como nieve en el aire inmóvil. Cada carpeta en sus estantes estaba perfectamente organizada. Demasiado limpio, demasiado deliberado, más como las pertenencias de un hombre planeando una huida que de uno que dirige un negocio. Abrí los cajones uno por uno hasta que el último se atascó a medio camino, negándose a moverse. Cuando finalmente se deslizó, lo vi. Una carpeta carmesí sellada con desarrollos blancos Suboldin S.L. El nombre era nuevo, pero el representante legal impreso en tinta negra no lo era. Era Claudio. Cada página dentro listaba propiedades compradas y vendidas en ciclos de 3 meses, todas en efectivo. Mis manos temblaron mientras fotografiaba cada hoja. El sonido del obturador de la cámara resonaba en el silencio. La luz del sol atravesaba el papel como una cuchilla. Brillante, limpia, implacable, la justicia, incluso en su infancia, tenía su propio color. Luego vi otra firma, Elvira Blanco. Su nombre aparecía junto al de Claudio en los formularios de autorización. El aire abandonó mis pulmones. No era solo él. Eran todos ellos. La misma familia que predicaba legado y honor estaba blanqueando dinero bajo el nombre de una organización benéfica. Las viejas palabras de Elvira volvieron a mí: la familia Blanco siempre protege lo que es nuestro. Ahora sabía lo que quería decir. Conduje al otro lado de la ciudad para reunirme con la única persona en la que aún podía confiar, Marco Pérez, uno de mis antiguos estudiantes, ahora investigador de delitos financieros. Cuando terminó de leer las fotos en mi teléfono, levantó la vista, su voz baja. Has tropezado con una red federal de blanqueo de dinero. Si sigues adelante tendrás 2 opciones, trabajar con la UDEF o caer con ellos. Cuando salí de su oficina, el cielo se había oscurecido. La lluvia comenzó a caer constante y fría. En mi mano tenía su tarjeta de visita, grabada con un sello que brillaba bajo la luz de la calle. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección de delitos financieros. Me quedé allí bajo la lluvia, sabiendo que una decisión podía destruir o reconstruir todo lo que había sido. La habitación de la oficina de la UDEF olía a café viejo y luces fluorescentes. Frente a mí estaban Marco y una mujer que no había conocido antes, la fiscal adjunta Sara Chen.
Sus ojos eran penetrantes, su tono cortante pero no cruel, mientras abría su portátil. Señora Blanco, necesitaremos pruebas verificables para abrir un expediente federal. Si coopera, recibirá inmunidad y protección. Miré mis manos. Las mismas manos que una vez dibujaron diagramas de marketing para estudiantes, ahora a punto de firmar un documento que podría destruir al hombre con el que había construido una vida. Mi voz salió firme, tranquila, no hago esto por venganza. Lo hago porque mi hijo merece saber quién es realmente su padre. Firmé el acuerdo de testigo colaborador. La pluma arañó el papel como una puerta que se cierra. Me entregaron un bolígrafo negro elegante que era más pesado de lo que parecía. Dentro había un dispositivo de grabación. Mi arma disfrazada de civismo. La advertencia de Marco llegó después: no le digas a nadie. Ni a tu hijo ni a tus amigos. Si se enteran, no tendrás tiempo de llamarnos. Cuando llegué a casa esa noche, Claudio ya estaba allí, de pie en el umbral de la cocina. Sus ojos buscaron mi rostro, su tono demasiado tranquilo. ¿Dónde estuviste todo el día? Sonreí débilmente, me quité el abrigo y dije que me había reunido con una vieja amiga de la escuela, la misma que él una vez afirmó que era demasiado moderna para mantener un marido. Su boca se curvó en esa sonrisa condescendiente que yo solía confundir con encanto. Me besó la mejilla, el aroma de su colonia mezclado con algo metálico, afilado, casi como pólvora. Me susurró que todo lo que poseía siempre le pertenecería. Le sostuve la mirada en silencio y pensé, y todo lo que no puedes ver pronto me pertenecerá a mí. Más tarde esa noche presioné el botón del bolígrafo por primera vez. Claudio estaba en su oficina hablando por teléfono con Elvira. Su voz se filtraba por la puerta, lo suficientemente clara como para captar cada palabra sobre los extractos de Panamá y la siguiente transferencia. Cuando terminó la llamada, detuve la grabación y envié el archivo a Marco. Sostuve el bolígrafo un momento más, dándome cuenta de que no era solo plástico y metal. Era la prueba de que el conocimiento aún tenía poder. En la última página del acuerdo que había firmado, destacaba una sola línea: todos los testigos colaboradores actúan bajo protección federal. Por primera vez en años, sentí el tenue pulso eléctrico de la seguridad. Fuera de mi ventana, Sevilla brillaba contra la oscuridad. Las luces de la ciudad trazaban una línea limpia entre la sombra y la verdad. El juego finalmente había comenzado. La casa ya no se sentía como un hogar. Era un escenario cableado para la vigilancia. 3 semanas después de firmar con la UDEF, encontré el reloj de Claudio en la cómoda. Extraño, ya que nunca se lo quitaba. Cuando presioné un botón, la luz roja parpadeó grabando. Él estaba escuchando. Lo volví a colocar, fingiendo que nada había cambiado, y comencé a interpretar el papel que él esperaba. Una esposa ansiosa y frágil, perdiendo el control. Elvira se pasaba con su perfume y su pretexto de preocupación, recordándome que mantuviera la dignidad de la familia. Sonreí. Los blancos siempre supieron cómo guardar las apariencias. Ella no notó la ironía. Cada jueves un agente recogía el USB escondido dentro de una botella de agua. Vivía en una mezcla de miedo y control. Cada movimiento calculado cuando Marco advirtió que podrían sospechar de mí. Me negué a parar. El juego acababa de empezar. Ese fin de semana, Claudio organizó una cena, sirviendo vino con falsa calidez. Cuando Eduardo se levantó de la mesa, Claudio se inclinó y siseó que quería ver cuánto tiempo podía seguir fingiendo. Más tarde esa noche Eduardo preguntó si estaba investigando a su padre. Le dije suavemente que cuando la gente teme la verdad, construye mentiras para reemplazarla. En la 8ª semana, las paredes se estrecharon. Claudio redujo personal, cambió contraseñas. Una mañana abrí un correo electrónico de Clara: confirmación transferencia JM Panamá. Había querido enviárselo a otra persona, otra JM. Pero el archivo adjunto reveló todas las cuentas ocultas. Se lo envié directamente a la UDEF. En la fiesta de reconciliación de Elvira, Clara se acercó temblando: «¿Leíste mi correo electrónico, verdad?» Sonreí: «Hay muchos JM». Clara salió más tarde de la biblioteca. La voz de Elvira se filtró por las paredes: «Si abre la boca, yo me encargaré». Pulsé grabar, sellando el caso. Esa noche llegó un mensaje de la UDEF:
arresto programado para la fecha del juicio. Cerré mi portátil observando cómo las luces de la ciudad cortaban la oscuridad. Claudio una vez dijo que yo no entendía las reglas. Ahora las había reescrito. La sala del tribunal estaba abarrotada ese lunes por la mañana. Cada asiento lleno de reporteros y los rostros pulcros de personas que una vez brindaron por nuestro matrimonio. Claudio se sentó en la primera fila junto a dos abogados que parecían tan caros como su traje. Esa misma sonrisa confiada grabada en su rostro. Detrás de él, Elvira aferraba su bolso Hermès como un talismán, y Clara se sentaba a su lado, serena, aún creyendo en la ilusión que había ayudado a construir. Entré en silencio con un sencillo vestido gris y sin joyas. Que vean debilidad, pensé. Que me subestimen una última vez. El abogado de Claudio comenzó primero, su tono suave y ensayado. La señora Blanco no tiene carrera, no tiene bienes, no ha contribuido al éxito de su marido. Solo quiere su dinero. Cada palabra caía como una herida deliberada, pero yo me mantuve inmóvil. Luego mi abogado, el señor Soto, se puso de pie lentamente. Colocó un sobre blanco sellado en el escritorio de la jueza. Señoría, este es un documento adicional presentado por mi cliente verificado por la Fiscalía General del Estado. La sala se congeló. Claudio frunció el ceño. Elvira se inclinó hacia adelante. Clara dejó de respirar. La jueza Elena Verde abrió el sobre, leyendo línea por línea. Su expresión cambió. Primero confusión, luego incredulidad, luego se rió. Una risa aguda y sonora que rompió el aire. Oh, esto es bueno. Esto es muy bueno, de hecho. La voz de Claudio se quebró. ¿Qué está pasando, señoría? La jueza Verde levantó la vista. Señor Blanco, según los informes federales, su esposa ha estado cooperando con la UDEF durante 2 meses. Todas sus empresas fantasma, las transferencias de su fundación, ahora forman parte de un caso federal. Las puertas se abrieron. Agentes entraron con órdenes de arresto. Clara se puso de pie torpemente alegando ignorancia, pero la voz de la jueza fue de hielo. Firmar documentos falsificados la convierte en cómplice, señora Domínguez. Elvira gritó que su hijo era inocente, pero la jueza la interrumpió. Su firma también estaba en los archivos de Panamá. Claudio se lanzó hacia mí, su compostura desaparecida. No sabes lo que has hecho. Te destruirán. Lo miré a los ojos tranquila y segura, sé exactamente lo que he hecho. Estoy recuperando la vida que me robaste. El flash de las cámaras iluminó la sala mientras los agentes lo esposaban. La jueza Verde golpeó su mazo una vez, su sonrisa tenue pero inconfundible. La justicia, dijo, tiene su propio sentido del humor. 3 semanas después de la audiencia, Sevilla no dejaba de hablar de los Blanco. Los titulares gritaban en todos los periódicos y pantallas de televisión. El magnate inmobiliario Claudio Blanco arrestado en caso federal de blanqueo. Fundación Familiar Blanco bajo investigación por fraude. La ciudad que una vez los admiró ahora trataba su nombre como veneno. Lo observé desarrollarse desde la tranquilidad de la casa junto al río. El silencio se sentía extraño, casi pesado. Durante años había vivido rodeada de ruido, discusiones, órdenes, el zumbido del miedo. Ahora solo había quietud. Sonó el teléfono. La voz de Marco llegó firme, profesional, pero más suave de lo habitual. Han incautado todos los activos ilegales. Sofía, los bienes legítimos permanecerán bajo tu control. Te quedarás con lo que era tuyo antes de que comenzara el blanqueo. Era justicia escrita en números y firmas, fría, definitiva y justa. La onda expansiva se propagó rápidamente. Elvira fue despojada de su puesto en la fundación sobre la que había construido su identidad social. Clara se enfrentaba a 10 años por ayudar al fraude que juraba no entender. Y Claudio, él estaba bajo custodia federal, esperando juicio, su imperio reducido a un expediente. Esa tarde Eduardo vino a verme. Su rostro llevaba el peso de alguien obligado a desaprender toda una vida de creencias. Pensé que papá tenía razón, dijo en voz baja. Pensé que solo querías dinero, pero ahora no sé qué pensar. Está bien, le dije. Tu padre era un contador de historias, pero la verdad no necesita una audiencia. Se sostiene por sí misma.
Él dudó, luego confesó que Claudio le había advertido una vez: si tu madre alguna vez se vuelve contra mí, la destruiré. Sonreí débilmente, tenía razón en una cosa, no me quedaba nada que perder. Por eso gané. Apagué la televisión. La última imagen se desvaneció en la oscuridad, dejando solo el suave reflejo del río en la ventana. La foto de la boda había desaparecido, reemplazada por una de Eduardo y yo, de pie junto a la misma agua bajo un cielo más brillante. 2 días después, llegó una carta de la UDEF. Su cooperación evitó un colapso financiero en el sector inmobiliario de Andalucía. Por primera vez en años, no me sentí como una superviviente. Sentí que el final de la historia finalmente había sido reescrito. El sol se estaba hundiendo sobre el Guadalquivir, pintando el río de un suave oro. Estaba en el porche con una camisa blanca y pantalones de lino. La carta de la UDEF todavía en mi mano. Dijeron que la justicia era lenta. Quizás lo sea, pero cuando finalmente llega, no necesita gritar. Esa mañana había abierto una nueva cuenta bajo un nuevo nombre: Consultoría Blanco. El dinero que conservaba, limpio y legítimamente mío, financiaría algo mejor. Un centro para mujeres que habían estado atrapadas como yo lo estuve. Enseñándoles a controlar sus propias finanzas, su propia libertad. Eduardo se encargaría de la divulgación. Su tranquila presencia a mi lado, prueba de que la curación era posible. Esa tarde apareció un correo electrónico anónimo: puede que hayas ganado, pero has hecho enemigos. Sonreí. Pulsé eliminar. Los enemigos me recuerdan que estoy viva. Mientras la luz se movía sobre el agua, no sentí ira, ni triunfo, solo paz. Él una vez dijo que nunca volvería a tocar su dinero. Tenía razón. No lo hice. Construí el mío propio. El viento me movía el pelo y la cámara de la vida se alejó, dejando solo el resplandor de una mujer de pie a la orilla del río. Libre por fin.